Hola maestras y maestros, sean bienvenidos todos a esta gran familia. De mi parte, soy la maestra Estela Esparza Huerta. Reciban todo mi agradecimiento por la atención prestada y el día de hoy vamos a enfatizar nuestra atención a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es un tema precisamente de mucha relevancia que viene en el dominio 1, una maestra o un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios éticos y legales de la educación mexicana. Es uno de los aspectos que entran dentro del marco legal, precisamente para que nosotros como docentes tengamos como centro de nuestro ejercicio a nuestras niñas, niños y adolescentes y que contribuyamos de cierta manera, maestras y maestros, a su desarrollo integral, a su pleno ejercicio y más que nada, seamos visores, seamos atentos a que precisamente ellos conozcan sus derechos. En el objetivo de esta ley, maestros, encontramos lo siguiente: las leyes federales y de las entidades federativas deberán garantizar el ejercicio, el respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como prever primordialmente las acciones y mecanismos que les permitan un crecimiento y desarrollo integral plenos. Aquí pongamos los reflectores a las palabras ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos. Aquí la promoción integral de niñas, niños y jóvenes es esencial, maestras y maestros, porque ellos son los titulares de los derechos. Y como tales, es un derecho indivisible. Entonces, es muy importante, maestras y maestros, garantizar precisamente este ejercicio y velar porque los alumnos comprendan y reflexionen cada uno de ellos. Entre algunos antecedentes, encontramos que en el año 2000 la Ley de la Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Diario Oficial de la Federación del 29 de mayo, 2008-2009 los proyectos de decreto que expiden la Ley General de la Juventud del 24 de noviembre, en el 2013 el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Protección Integral y en el 2013 el proyecto de derecho que expide la Ley General para la Garantía de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 19 de marzo. Y solamente son algunos de tantos antecedentes, maestras y maestros, que es muy importante y yo me atrevería a decir que primordial indagar precisamente para contextualizar la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y de Adolescentes, precisamente para garantizar esa integralidad, para garantizar que el niño se desarrolle de manera sana, de manera plena. Y aquí rescatamos puntos muy importantes. Las niñas, niños y jóvenes adolescentes tienen la titularidad de derechos, la titularidad de responsabilidades del Estado, también se reflejan un enfoque integral, transversal y perspectiva de derechos humanos, una transparencia de acciones de autoridades, acciones afirmativas, un acogimiento residencial y una familia de acogida, visibilización de algunos grupos en situación de discriminación múltiple, una defensa contra embarazo infantil y una protección, maestras y maestros, un sistema también de protección integral, programas de protección, procuradurías de protección, todo para velar que realmente se lleve a cabo la garantía de los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes, como centro de nuestro quehacer educativo, como centro de titulares de derechos donde ellos se encuentren. Las oportunidades para fortalecer la implementación de esta ley, pues es la participación de niñas, niñas y adolescentes, un diálogo con las organizaciones de sociedad civil, un seguimiento al reglamento de la ley, presupuestación de la implementación de la ley a través del sistema de protección integral, una armonización de leyes secundarias y escalar la fuerza de la ley con agendas internacionales como la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, ¿verdad?
Recordemos que también nosotros estamos sujetos a una agenda internacional y que precisamente y mediante los tratados internacionales también se vela que se lleven a cabo, se respeten, se ejecuten los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Estas son esas áreas, maestros, de oportunidad que debemos de fortalecer desde cada una de nuestras trincheras, que debemos velar, que debemos respetar a nuestros niños en dado caso en las escuelas, fuera de ellas y donde él se ubique. Las reformas, habíamos comentado, maestros, que han sido varias las reformas que ha tenido esta ley, de acuerdo a las dinámicas sociales, de acuerdo a las dinámicas nacionales e internacionales, pues todas las leyes tienen que tener reformas, cambios, que se puedan adaptar precisamente a esas nuevas problemáticas, a esas nuevas exigencias sociales. Y vemos aquí la nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre del 14 y un texto vigente en el Diario Oficial de la Federación 17-10-2019 y la última incorporada el 11 de enero del 2021. Esta ley dentro del marco normativo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que son instituciones pues precisamente que están al tanto de que estos derechos se lleven a cabo, se decreta. Se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Tiene 6 títulos y el artículo primero nos dice, se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y de Adolescentes. Cada uno de esos 6 títulos, maestras y maestros, pues vamos a tener la oportunidad de analizarlos, de reflexionarlos y que les sirva precisamente este análisis para sus evaluaciones, independientemente en lo que estén participando, pero más que nada, maestras y maestros, que los tengamos bien en cuenta porque estamos tratando con niñas, con niños y adolescentes que son merecedores precisamente de estos derechos y que ellos tienen precisamente esa titularidad. Entonces, vamos a analizar el siguiente esquema. Tiene diferentes reformas, cuenta con 152 artículos y está organizada en los 6 títulos que yo les comentaba anteriormente. Esta ley cuenta con 13 artículos transitorios y cuenta con 7 reformas y adiciones de artículos transitorios. Aquí en este esquema nos contextualiza la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Jóvenes y nos permite que nosotros vayamos organizando en nuestra mente cómo la vamos a ir analizando, cómo la vamos a ir desmenuzando para que comprendamos cada uno de los artículos, para que comprendamos cómo está organizada y para que entendamos el porqué de estas reformas. ¿Sí, maestras y maestros? Entonces los invito a que reflexionemos, los invito a que vayamos a las fuentes y aquí tenemos en el siguiente esquema los 6 títulos. El título primero nos habla de las disposiciones generales, el título segundo de los derechos de niñas, niños y jóvenes, y es en este apartado donde vamos a ver todos los derechos y a lo que se refiere cada uno de ellos. En el título tercero, de las obligaciones. En el título cuarto, de la protección de niñas, niños y adolescentes. En el título 5, de la protección y restitución integral de los derechos. Y en el título sexto, de las infracciones administrativas. Y aquí vemos claramente todo el esquema unido, maestras y maestros. Precisamente vemos, por un lado, las disposiciones, los derechos, las obligaciones, las infracciones, a quién le corresponde precisamente velar por estos derechos, qué instituciones vamos a ir analizando precisamente para cuando se realice alguna infracción contra las niñas, niños y adolescentes, pues sepan a dónde recurrir.
El título primero de las disposiciones generales nos habla, el artículo primero, la presente ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional. Tiene por objeto, fracción 1, reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Es muy importante que no se nos pierdan de vista estos términos, maestros, el principio de progresividad, que aquí se los dejo al margen, el principio de la universalidad, el principio de la indivisibilidad y el principio de la interdependencia. ¿Sí? Todo con el fin, maestros, de garantizar precisamente y para que tengamos nosotros con más claridad en qué consiste cada uno de ellos y qué rol van a desempeñar en el reconocimiento de los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes. En la fracción segunda, garantizar el pleno ejercicio, el respeto y protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. En la fracción tercera, crear y regular la integridad, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección, precisamente de esa integralidad de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La función, maestros, y la responsabilidad del Estado, pues precisamente para garantizar la protección, la prevención y la restitución integral de esos derechos. En la fracción 4 nos habla de establecer los principios rectores y los criterios que orientarán la política nacional. Es muy interesante, maestros, ver estos términos que les subrayo, ver estos puntos importantes, porque de ahí puede derivarse precisamente un cuestionamiento en sus evaluaciones. Por eso lo tienen ahí subrayado. ¿Para qué? Para darle más énfasis en su reflexión. En el artículo segundo vemos que para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas de conformidad con los principios establecidos en la presente ley. Para tal efecto deberán, aquí vienen 3 fracciones, pues garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos, promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar aquellos aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud, establecer esos mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de las políticas públicas, los programas gubernamentales y un aspecto muy importante que es la legislación, no solamente en las leyes mexicanas, sino también en los tratados internacionales. Y no perder de vista que la niñez y los adolescentes son del interés superior, maestras y maestros. La Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, los congresos locales y la legislatura de la Ciudad de México establecerán en sus respectivos presupuestos los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente ley. Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños y adolescentes en lo individual y colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. Aquí vemos también que las autoridades de la Federación, de las entidades federativas de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos, porque es muy importante, maestras y maestros, establecer recursos, establecer proyectos para que se respeten, se promuevan y se garanticen los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes, ¿sí? En el artículo 3 vemos la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias concurrirán en el cumplimiento del objeto de esta ley para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de esas políticas públicas. Dentro de las políticas públicas, maestros y maestros deberán contribuir a la formación física, psicológica, económica, social, cultural, ambiental y cívica de niñas, de niños y de adolescentes.
que si ustedes se fijan, esta contribución nos va a dar el contexto de esa formación integral de nuestras niñas, de nuestros niños y adolescentes. Esto es lo que marca el artículo 3. Más que nada se enfatizan las políticas públicas, a qué deben abonar y quién las debe de garantizar. Sí, maestras y maestros, nos vamos al artículo 4, que ya nos habla de muchos términos, maestras, en todas las fracciones. Voy a dar lectura a cada una a cada uno de los conceptos, y ya en su oportunidad aquí en la cajita de descripciones les voy a dejar por ahí las ligas para que tengan oportunidad de profundizar. Vienen aquí los términos de acciones afirmativas, acogimiento residencial, adopción internacional, ajustes razonables, centro de asistencia social, que son para los efectos de esta ley. Y es muy importante que no los perdamos de vista, porque vamos a ver cómo estos términos se van a ir viendo y desmenuzando en cada uno de los 6 títulos de la presente ley, maestras y maestros. ¿Sí? Vamos a analizar entonces que vienen más términos, que es el certificado de idoneidad, el Coneval, el diseño universal, la discriminación múltiple, la familia de origen, la familia extensa o ampliada, la familia de acogida, y vemos precisamente cómo en todos estos términos se da ese contexto precisamente para garantizar los derechos de nuestras niñas, de nuestros niños y adolescentes. Vemos casos, maestros, muchas veces en nuestras escuelas de discriminación, de maltrato, en cualquiera de sus modalidades. Y a veces las familias ni siquiera reconocen estos derechos. Los niños ni siquiera tienen noción a lo que son titulares de derechos, mucho menos se comprenden. Entonces, es una tarea de los maestros y de las maestras tener el pleno conocimiento de estos derechos. ¿Por qué, maestros? Porque si se diera alguna situación, sea dentro de la escuela o fuera de ella, y pidieran a lo mejor alguna madre de familia alguna asesoría, bueno, pues ya el maestro tendría las bases legales para dar precisamente de manera oportuna esa información. Aquí vemos también la familia de acogimiento, la igualdad sustantiva, el informe de adoptabilidad del órgano jurisdiccional, las procuradurías de protección, los programas locales, nacionales, para garantizar una protección integral, la representación coadyuvante, la representación originaria, la representación en suplencia, los sistemas de las entidades y de los municipios. Les dejo toda esta información, maestras y maestros, para cuando tengan oportunidad de analizarla a profundidad, nos demos cuenta precisamente todo lo que contextualiza este orden o este marco legal. En las siguientes fracciones vemos el papel precisamente del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, que es una fracción recorrida en el Diario Oficial de la Federación 17-10-2019. El Sistema Nacional de Protección Integral, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en la fracción recorrida del Diario Oficial de la Federación 17-10-2019, y como último los tratados internacionales, que es una de las partes muy importantes y diría yo también medulares, cómo se llevan a cabo precisamente esa concepción, esa ejecución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pero de una perspectiva internacional. ¿Sí, maestras y maestros? Bueno, esta fracción fue recorrida en el Diario Oficial de la Federación el 17-10 del 2019. En el artículo 5
Vemos que son niñas y niños los menores de 12 años y adolescentes, las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Para efecto de los tratados internacionales y la mayoría de edad, son niños los menores de 18 años de edad, en el párrafo reformado del Diario Oficial de la Federación 0306-2019. ¿Sí? Aquí, maestros, cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de 18 años de edad, se presumirá que es adolescente. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de 12 años, se presumirá que es niña o niño. Aquí nos marca muy claramente el rango de edades, cuándo se considera niña y niño y cuándo se considera adolescente. Y siento que es una concepción que sí tenemos que tener en cuenta, maestras y maestros, porque aparte aquí la información es muy clara. En el artículo 6, para los efectos del artículo 2 de esta ley, aquí ya vienen, maestras y maestros, los principios rectores. 1, el interés superior de la niñez, la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, el derecho a la vida, la supervivencia y al desarrollo, a la participación, la interculturalidad, la corresponsabilidad de los miembros de la familia, de la sociedad y las autoridades, la transversalidad, la autonomía progresiva, el principio pro persona, el acceso a una vida libre de violencia, la accesibilidad y el derecho al adecuado desarrollo evolutivo de la personalidad. Aquí ya vemos de una manera muy clara los principios rectores de la Ley General de Derechos de Niñas, de Niños y de Adolescentes, y que no debemos de perder de vista, maestras y maestros, que ya los iremos analizando en el título número 2. Luego viene el artículo 7, las leyes federales y las entidades federativas deberán garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como prever primordialmente las acciones y mecanismos que les permitan un crecimiento y desarrollo integral plenos. En el artículo 8 también vemos las atribuciones de las autoridades federales, de las entidades federativas municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para impulsar la cultura del respeto, promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y en el artículo 9, a falta de disposición expresa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ahí vemos precisamente, maestros, el papel de los tratados internacionales en esta ley o demás disposiciones aplicables. Sí, maestras y maestros, estos artículos pues nos hablan más que nada de las leyes federales, de las autoridades a quienes corresponde precisamente velar y ejecutar estos derechos. En el artículo 10 vemos en la aplicación de la presente ley se tomará en cuenta las condiciones particulares de niñas, niños y adolescentes en los diferentes grupos de población a fin de proteger el ejercicio igualitario de todos sus derechos. Las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones. ¿Sí? Todo para especificar el carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, la discapacidad, la identidad cultural, etcétera. Vemos aquí el artículo 11 y el 12, que nos habla del deber de la familia y de la obligación de toda persona para que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido alguna forma de violación de sus derechos. ¿Sí? Muy bien, maestras y maestros. Este es un título sumamente importante, sumamente indispensable para que nosotros le demos el análisis que requiere. Y te pido que por favor, maestras y maestros, te suscribas a este canal Aprendiendo Maestras y Maestros, y en la cajita de descripciones te estaré dejando las ligas de los documentos en PowerPoint y también una liga de Google Drive precisamente para que realices tu simulador. Y te invito para que veas el próximo video. Suscríbete y dale clic a la campanita de notificaciones. Muchas gracias, maestras
y maestros.